Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Vamos a hablar de riesgos. ¿Qué es un riesgo? ¿Quién me cuenta desde ahí qué es un riesgo? ¿Los riesgos son buenos o malos? Casi siempre tenemos el concepto de que el riesgo es malo, pero también hay cosas buenas. También corremos el riesgo de ganarnos el baloto. ¿Qué riesgos los angustian a ustedes en su vida personal? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué no los deja dormir? Muy bien. A la soledad, ¿cierto? Y si además entonces llegas a viejo solo, el riesgo es más grande. ¿A qué más? A las deudas, a no tener. ¿A qué otro riesgo le tienen miedo? Ustedes cuando van caminando, cuando se montan en el metro o en el bus, ¿no les da un poquito de susto a determinada hora por determinados sitios que lo atraquen a uno y que le roben? Cuando ustedes tienen carro, ¿qué riesgos tienen? Que me choquen o que yo me choque, ¿cierto? Accidentes, hacer daños, a que le roben a uno el carrito o no. Porque usted lleva aquí un tiempo trabajando, se ahorró una plata, le prestaron otra, se compró un carrito, sale y se lo roban. Muy triste o no. Entonces, inclusive cuando uno se levanta, uno se fija en los riesgos, porque uno se asoma a ver cómo está el tiempo. Y de acuerdo a cómo está el tiempo, usted de pronto toma decisiones importantes. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo transportarse y qué ponerse de ropa? Cosas tan simples en el día a día. Todos los seres humanos estamos expuestos a riesgos. Lo importante es que usted visualice ese riesgo al cual podría estar expuesto y tome medidas para administrarlo. ¿Cómo evita usted que le roben el carro? Dejándolo guardado. ¿Cómo más? ¿Cómo más? Una alarma. Teniendo una alarma. ¿Qué más hace uno para evitar que le roben el carro? Ella dejó el carro guardado, ¿dónde? En un... ¿Y en tu casa sí? Depende. Los carros con alarma no se lo roban. ¿Cómo evita uno que le roban el carro? No teniendo carro. Da risa, pero es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene carro, tiene que saber que tiene riesgos. No los podrá evitar, pero los puede administrar. Eso es gestión del riesgo. Y eso mismo le pasa a las organizaciones y a las empresas. Tenemos riesgos. Si usted no quiere tener el riesgo, no tenga carro. Si usted quiere que su negocio no esté expuesto a riesgos, cierre. Pero este es un negocio rentable, genera empleo, felicidad, hace contribuciones económicas y sociales a la región, al país. Nos hace felices a muchos. Entonces, no vamos a cerrar por el temor que nos genere estar expuestos a riesgos. Uno de los riesgos a los que más le tememos los seres humanos y las empresas es vernos afectados en nuestro buen nombre, en la reputación. Entonces, así como uno toma medidas para reducir la posibilidad de que le roben el carro, como algunas de las que mencionaron, dejarlo guardado, no prestarlo, ponerle una alarma, eso no evita que se lo roben, pero reduce la posibilidad de que se lo roben. Lo mismo hace uno en gestión de riesgos, por ejemplo, con la reputación. Usted trabaja para construir buena reputación. Las mamás a uno le decían, cría fama y échate a dormir. Y ese es un refrán muy nuestro, pero es verdad y tiene aplicación.
Uno construye esa fama en el día a día. Y todos ustedes, en el día a día y en la labor y en el trabajo que hacen, así piensen que lo que hacen no aporta, no es cierto. Todos aportan al final para que esta organización sea rentable. Pero es rentable gracias a la gestión con la que ustedes construyen reputación. Reputación para generar credibilidad hacia afuera, en los clientes, en los proveedores, en los consumidores, en todos los que tienen relación y tienen que ver con nosotros como organización. Esa reputación requiere el esfuerzo de todos ustedes y de mucho tiempo. Uno solo, un día, en un minuto, puede acabar con esa reputación. ¿Usted qué dice en la calle de su empresa? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lleva inclusive puesta su organización? Porque uno se viste con el nombre de la empresa, con su comportamiento y cuando usted tiene esa camiseta que dice dónde trabaja o por qué está vinculado a esta organización, generaliza el comportamiento de todos. Porque la gente no dice, mira Regina lo que está haciendo. Si Regina tiene puesta esta camiseta, van a decir, vea los empleados de allá. Y estos pues que hablan de ética, de buen comportamiento, de respeto, de honestidad, en cosas que hacen el día a día. Esa credibilidad de la organización la construimos nosotros. Así tengamos aquí un código de ética, así haya normas, políticas, procedimientos, gestión de riesgos, somos nosotros con lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, cómo lo decimos en la calle, los que trabajamos por construir reputación. Entonces, a usted como empleado de esta organización no le basta cumplir aquí con sus normas y sus procedimientos. Hágalo también afuera en la calle, porque usted en la calle, en su casa, un fin de semana, en vacaciones, sigue siendo empleado de esta empresa. Y todo el que lo conoce por donde usted pasa sabe dónde trabaja, si la lleva puesta. O usted contó, ¿quiénes son nuevos en esta organización? ¿Quiénes entraron hace poco? Y entre las primeras cosas que hace uno cuando empieza a trabajar, ¿qué es? Contar dónde está trabajando, no. Vos que estás tan sardino, si vos no contaste, tu mamá sí le contó a todo el mundo, está feliz. Ya todo el mundo en el barrio sabe dónde están trabajando y la gente los ve y usted se siente orgulloso de dónde trabaja. Entonces, ese comportamiento también va identificando al resto de los empleados. Resulta entonces que hay unos riesgos. Hoy la gestión de riesgos habla de riesgos negativos, los miedosos, pero también hay riesgos positivos. Pero entonces hay unos riesgos en particular a los que no solo le temen las organizaciones en general, sino el país entero, el mundo entero, y estamos construyendo a través de la gestión de estos riesgos un mejor contexto y un mejor entorno. Uno de esos riesgos es el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se escriben con sus siglas LAFT. ¿Quién se acuerda o quién sabe, porque yo ya estuve con ustedes en otra ocasión pasada, qué es lavado de activos? ¿Qué es esa vaina? ¿Quién piensa? ¿Qué puede ser? ¿Por qué no se me movió la diapositiva, auxilio? ¿Qué se hizo mi técnico? ¿En qué piensan cuando yo digo lavado de activos? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Se les tiene que venir algo en particular? Dineros corruptos. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿En quiénes piensan? Narcotráfico. ¿Qué más? Políticos. También, gracias. Cuando uno dice lavado de activos, entonces se refiere a unos recursos que se obtienen de manera ilícita o ilegal. Es decir, hay que cometer unos delitos que generan riqueza, como lo que acaban de mencionar. El narcotráfico genera riqueza. Pero además del narcotráfico son muchos delitos. Contrabando,
extorsión, tráfico ilegal de armas, trata de blancas, los delitos de corrupción, que es los que van muy amarrados a los políticos y al sector público. Los vemos, qué pesar, en nuestro país casi a diario en las noticias. Tenemos algún delito, déjalo ahí tranquilo. Yo, tantas cosas en la mano, las gafas, el micrófono, el pasador, si cojo el marcador, ahí voy de a poquito, gracias. ¿Ya pasa? Ok. Entonces tenemos unos delitos que generan riqueza. Resulta que si usted es socio de una banda que genera riqueza con extorsiones y le entregan su partecita, usted no puede salir tan campante así nomás a gastársela y a disfrutar de esa riqueza. Si es menudita, sí, pero si su sueño era comprar un carro y a usted le dan unos recursos, no me lo dejen dormir. Lo responsabilizo de los socios, cada uno en la mesa, cuídeme, el riesgo es que se me duerman. Ustedes me gestionan ese riesgo, que yo gestiono el mío. Usted no puede llegar a comprar un carro así nomás, porque lo primero que le preguntan a uno, además de qué carro quiere, es de dónde sacó la plata con la que usted va a comprar el carro. Para cualquier cosa, lo hacen firmar a uno un documentico que se llama origen de recursos, inclusive destinación. Y usted no puede decir, bueno, fue lo que me tocó de una extorsión. Hasta ahora uno no contesta eso, no conozco al primero, de pronto lo habrá, pero usted tiene que ocultar ese origen de esa plata y tiene que justificar diciendo que se le murió una tía y le dejó una herencia, que tiene un hijo que le mandó la plata, que ha ahorrado 20 años, que hizo un préstamo, que se ganó el baloto, ¿cierto? Para poder entonces decir que esa plata está limpia. Esta gente no limpia 1.000 pesos. Este es un negocio que genera riqueza, tanta o más que muchas de nuestras empresas legalmente constituidas. Por lo tanto, esta es la empresa de ellos. En su negocio, la comisión de esos delitos. El lavado de activos es otro delito que se realiza para limpiar ese origen ilícito y para darle apariencia de legalidad a esos recursos, para que usted entonces pueda entrar a disfrutarlos. Nosotros hoy estamos hablando de gestión de riesgos y de lavado de activos y otros riesgos que nos angustian a nivel empresa, no solamente porque queramos y porque nos parezca importante construir reputación, sino porque tenemos obligaciones legales. Somos certificados OEA y la DIAN tiene unos requisitos. Por eso hoy todos están aquí sentados escuchándome y yo tengo el gusto de estar otra vez compartiendo con ustedes. Y también la Superintendencia de Sociedades. Nos invitan a que montemos un sistema de administración de riesgos. Es decir, a que la organización y ustedes entiendan que el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo está ahí, en el día a día de todas las operaciones, sin importar quiénes somos y qué hacemos. Y uno está aquí con un tema de bicicletas y dice, nada que ver, ¿cierto? Por lo general el narcotraficante no anda en bicicleta. Entonces yo no... ¿En qué se monta el narcotraficante? En tremendos carros. Eso era en los 80. ¿Cierto? Que uno los identificaba. Veo muchos jóvenes, pero los que sean de mi generación, habían carros que uno los miraba y decía, estos son los carros de ellos. Los iba como identificando. Hoy ellos se han bajado inclusive a las bicicletas. Están ahí en ese perfil. Aún en mi negocio podemos tener vínculos con estos personajes. Entonces el lavado de activos es un delito en este país, porque no en todos los países del mundo. Quiere esto decir que hay unos delitos que se cometen para generar la riqueza que necesita ser lavada a través de otras operaciones. En principio, usted entra la plata al sistema financiero. Pero ¿qué es lo primero que también le preguntan cuando usted va a consignar? Vos me vas a consignar a mí 10.000 pesos en la cuenta y llegas a Bancolombia, ¿qué te preguntan?
¿Qué? ¿No preguntan nada? Claro que sí preguntan. Usted no puede consignar sin que le pregunten una vaina. No. Claro que hay. ¿Cuál es su número de cédula? ¿Usted quién es? Es lo primero que le preguntan. Antes de pedirle inclusive mi número de cuenta. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cuánto me va a consignar? Porque hay que saber si usted de pronto está vinculado con operaciones de lavado de activos. Para eso es que le preguntan la cédula. Y a veces usted está haciendo es un mandado, usted ni siquiera es el que le está mandando la plata a Regina, sino que le está haciendo el favor a otro. Y como usted es el que está ahí parado, a usted es el que le piden el número de la cédula. Porque en el evento en que usted, cuando esa niña, en ese sistema financiero, digita la cédula y usted aparece en unas listas, que algunas las hemos mencionado como la lista Clinton, seguramente, en una lista internacional de búsqueda por delitos como los que hemos mencionado, como Interpol, como la DEA, porque usted esté vinculado con operaciones de narcotráfico o de terrorismo, ella no le puede recibir esa platica. Pero tampoco le puedo decir, ve, quien la ve y apareció en la lista tal, no. Pero lo más seguro es que de pronto le diga, dependiendo de la suma que usted vaya a ingresar, se cayó el sistema y usted no puede entrar a contaminar ese sistema financiero en esa entidad con una plata que va a ingresar cuando usted está vinculado a esos delitos. Entonces ellos se cuidan mucho. Si el dueño de la plata está en la lista, manda al amigo o al vecino. Entonces esos favores que a veces uno hace, lo pueden vincular con este y con el tema de financiación del terrorismo también. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Cuando usted apoya con platica, pero puede apoyar de muchas formas. A uno le puede decir un compañero de aquí de toda la vida, un vecino de toda la vida, el hijo de la mejor amiga. Guardame, reclamame, teneme, llévame, entregale un paquetico, una cajita. Y usted, cuando menos piensa, se ve enredado en el tema. ¿Cierto? ¿Qué tal que en el momento de la vuelta los cojan y resulta que la cajita era de pronto una droga ilegal, unas armas, ¿cierto? Uno no sabe. Aquí también nos pueden utilizar los vehículos transportadores, además de entrar y de salir con nuestros productos, pueden también salir y cargarse con otras cosas. Y entre lo nuestro, meter de pronto un ilícito. Meten hasta gente, personas, porque la trata de personas también es uno de los delitos que genera riqueza. Y ahí pueden ir metidas, ¿quién lo creyera? Y pueden camuflar entre nuestras cajas, entre nuestros paquetes, entre todas esas vueltas, ilícitos. Y estamos financiando el terrorismo sin darnos cuenta. En este país hay sitios, no se puede desconocer. Ese es un delito cuando se pagan las vacunas. Hay determinadas zonas en esta ciudad, así se hable ya de mucha seguridad, donde el carro distribuidor para entrar a un barrio tiene que pagar un peaje. Por allá abajo en un semáforo hay un tipo que le recibe 1.000 pesos diarios, pero entonces le recibe 1.000 pesos a Bimbo, a Zenú, a Postobón, a Coca-Cola, a Bavaria, ¿cierto? Todos los días. Si ese carro no le entrega los 1.000 pesitos a esos personajes que están abajo en el semáforo, ¿qué le pasa? No entra. Y si entra, no sale, ¿cierto? O le queman el carro o se lo desocupan. Alguna cosa puede pasar. Entonces, no podemos desconocer que estamos expuestos a esa situación permanentemente. Estas son tipologías que nos pueden ocurrir a nosotros. Financiación de grupos terroristas por parte de empresas privadas, cuando se pagan de pronto extorsiones o vacunas. ¿Alguno de ustedes se acuerda de una bananera que tuvimos nosotros en el Urabá antioqueño que se llamaba Chiquita? Chiquita Brand. Los bananos les ponían un sticker azulito. Había una bananera aquí
de una empresa internacional riquísima, generando empleo, estabilidad y riqueza en la región. Pero entonces ellos, en la época dura, con los grupos al margen de la ley en el Urabá antioqueño, fueron extorsionados a cambio de la seguridad de la vida de sus empleados. Y ellos pagaron la extorsión. En algún momento de su vida reconocieron que habían estado pagando la extorsión. Pues hombre, la multa que les empacaron fue grandísima, pero además se les afectó a nivel internacional de tal manera la reputación que se quebraron y se tuvieron que ir del país por pagarle esa extorsión a los grupos al margen de la ley. Así tuvieran un fin limpio, entre comillas, que era proteger la vida de sus empleados frente a ninguna circunstancia y no se lo perdonaron las autoridades. Eso le puede pasar a muchas organizaciones, que se financien esos grupos terroristas, empresas legalmente constituidas. A veces ni saben, porque tal vez no es tu organización, sino tu distribuidor, el que para pasar por ahí tiene que pagar. ¿Cierto? Y si vos estás pagando ese peaje y tenés puesta esta camiseta, de pronto metes en enredos a la organización. Otra forma, enviar dinero de origen ilícito utilizando empresas de transporte de mercancías. No solamente entonces son droga, contrabando, armas, también se puede mandar dinero en encomiendas y demás y va pasando de un sitio a otro. Prepagos parciales o totales de obligaciones de leasing con dinero de origen ilícito y contrabando de insumos para redes de piratería, junto con tus productos legalmente elaborados, podrían también ir otro tipo de productos para la piratería. Estos son algunos de los ejemplos, cómo se puede presentar el lavado y el terrorismo utilizando, digamos, nuestra operación de carga y descarga. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Los veo graves a ustedes ahí. Me le van a tener que dar un tinto. Aquí estamos todos despiertos. Bueno, tenemos entonces tres fuentes de obligación para que hagamos este tema de gestión de riesgos y de control de lavado de activos y financiación del terrorismo. La primera son unos requerimientos para mi certificación OEA. La segunda son unos requerimientos normativos de supersociedades. Y la tercera es porque esta compañía cree en el cuento, porque lo hace por convicción, por apoyo a las instituciones del Estado, porque está también en la política de controlar y prevenir. Y al final, eso no solo construye credibilidad y reputación para esta empresa, sino que aporta a la reputación del país, aquí y en el mundo entero. Tenemos todos el deber de construir esa reputación. Ustedes han visto y les han contado, les ha pasado. Es que uno, entrando a un país fuera de Colombia, a veces lo sacan de la fila solo por ser colombiano. A veces te niegan el ingreso o te niegan ciertas situaciones cuando vos decís nacionalidad colombiana. Y es que en el mundo estamos limpiando lo que significaba decir Colombia. Uno decía Colombia afuera y la gente que decía, ah, Pablo Escobar, ah, narcotráfico, coca, la mejor coca del mundo. Mi hijo recibió hace poquito la visita de unos amigos en Dubái y cuando lo recogió en el apartamento, uno de ellos le dijo, bueno, hermano, ¿dónde se consigue la coca? Y mi hijo le dice, ¿cuál coca? Pues la coca de Colombia. Dice, ¿cómo así, hijo? Aquí no está la mejor coca del mundo. Él creía que la coca la vendían en los semáforos y que usted simplemente iba pasando y le iban ofreciendo de distintas calidades. Y le dice, mi hijo, no, no tengo ni la más remota idea. ¿Cómo así? La gente antes nos identificaba con eso y con corrupción. Tenemos noticias de políticos todos los días. ¡Qué pereza! Eso es lo que tenemos que construir. Un mejor contexto y una mayor reputación. Entonces, ¿qué nos dice OEA? Entre las obligaciones, realizar un análisis y una administración del riesgo. Tenga una política
¿cierto? Y en sus políticas está la de ella, dejar el carro guardado en la casa. Entonces, usted aquí tendrá unas políticas. ¿Cuáles son? Conocer con quién tengo una relación de negocios. Esta organización sabe quién es usted y sabe quién es usted más allá de su nombre, porque tiene que estar completamente identificado. Implementar entonces un sistema, documentar procedimientos para establecer el nivel de riesgos. Tenemos que demostrar que mis asociados que no tienen certificaciones OEA o que no tienen una certificación de otro organismo, realmente ellos también tienen unos requisitos mínimos de seguridad en su cadena de suministro, que es donde hay más exposición. Hay que realizar inclusive visitas a mis asociados, exigirle a los proveedores un plan de contingencia en el evento en que algo ocurra para que puedan seguir y me puedan suministrar la materia prima que yo necesito, porque si no se me para aquí mi proceso. Tengo que mantener identificados y actualizados los cargos críticos, los más expuestos a estos riesgos, a tener cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad con el personal vinculado, a tener procedimientos en el control, en el pesaje, en la contabilización, en todo el tema de entrada y salida de mercancía. Esos son algunos de los requisitos que nosotros tenemos que hacer. Esto explica a veces la existencia, la exigencia o ciertos procedimientos que se van dando. Ustedes, además de estar aquí, porque la organización está interesada en que escuchen el tema y se capaciten y se refresquen, es porque también lo tenemos que hacer. Pero además entonces se controla la entrada y la salida. ¿De quiénes? De nosotros, de los terceros, de los vehículos. Siempre hay. Por eso hay gente que se molesta cuando de pronto lo revisan a la entrada y la salida. Eso tiene su razón de ser. Es que esto es conciencia, eso es gestión del riesgo. No es desconfianza de la organización. Es cultura además de control. Hay unas áreas que se consideran críticas, hay que tener alarmas, hay que tener entonces inclusive cámaras, hay una señalización. Todo eso obedece a una razón de ser. Hablando de gestión de riesgos, entonces la organización además tiene que montar un sistema de administración de riesgos que para los efectos de la naturaleza en este negocio se llama SARLAF. Eso tiene unas normas que tenemos que cumplir, tiene unas etapas, unos elementos, tiene unas medidas de control y de gestión del riesgo de lavado de activos. Ese sistema de gestión de riesgos en la organización va a junta directiva y tiene que ser aprobado en junta. No es que a Regina se le ocurrió, lo diseña y viene y se los presenta y se acabó. Viene desde arriba y es de obligatorio cumplimiento para todos nosotros, todo el día. No es que un día amaneció la organización y dice, no, hoy no vamos a revisar a nadie. O solamente los lunes día de revisión. O solamente vamos a cumplir la política los primeros viernes de cada mes. Este es un tema que genera cultura, que genera hábito. ¿Quiénes de ustedes saben manejar carro? Porque yo sé que también hay que manejar los hijos, la señora, muchas cosas, el jefe. Pero ¿quiénes saben manejar carro? Pocos. Se van a perder el carro que les iba a rifar, muy poquitos. Cuando uno está aprendiendo a manejar y arranca las primeras veces a manejar, se demora como 10 minutos para arrancar. Se van a acordar de mí los que lo vayan a hacer o los que hayan pasado por el proceso. Uno se sienta y empieza a organizar muchas cosas, revisa los espejos, se encierra, se pone el cinturón, guarda el celular y repasa lo que le enseñaron en neutra primero, el closet, y arranca como a los 10 minutos. Pero cuando han pasado 20 años y usted ya lleva 20 años manejando su carro, hay veces que uno se monta aquí y llega a la casa y no sabe cómo. Y paró todo en los semáforos, pero iba pensando en un montón de cosas. Nunca volvió a repasar, cierre, póngase el cinturón, guarde el celular, los espejos, uy, semáforo en rojo, pare, ¿cómo paro? ¿Cierto? Lo interiorizó, forma parte de sus hábitos
Esa es la idea con la gestión de riesgos, que usted la interiorice, que usted antes de hacer y de tomar decisiones piense en las consecuencias, piense a qué riesgos está expuesto. Es que si usted le va a robar algo a esta organización o a un compañero, eso trae de pronto consecuencias. ¿Cuáles son? ¿A qué se expone? ¿Cierto? Y de pronto a no entrar inclusive a otra y a salir de pronto de la organización para una pena privativa de la libertad. Entonces, todas nuestras decisiones y todo nuestro actuar tiene gestión de riesgos. Generamos cultura cuando usted ya ha interiorizado ese concepto y arranca manejando con toda la responsabilidad del caso. Hay que identificar los factores que generan riesgo. ¿Quiénes generan riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en esta compañía? ¿Quiénes pueden ser? Porque uno cree que son ellos, los extorsionistas, los narcos, ¿cierto? Tan lejos de nosotros. Ellos son los que generan, pues no. ¿Cómo les parece que la norma dice que hay 4 factores de riesgo? Aquí se genera el riesgo de lavado y terrorismo por la jurisdicción, por donde tenemos nosotros operaciones. ¿Cuántos municipios tiene Colombia? 1000 y pico. ¿Cuántos países hay en el mundo? Un montón. Entonces no es lo mismo negociar en Cúcuta que negociar de pronto en el interior del país, ¿cierto? Porque Cúcuta es frontera, puede haber contrabando, puede haber otros riesgos. Es distinto, el riesgo es el mismo, pero dependiendo de la zona donde usted tenga operaciones, la exposición será distinta. Entonces hay que tener en cuenta esa jurisdicción. Y si es internacional también, ¿de qué país sos? ¿Tu país tiene medidas de seguridad en este tema o no las tiene? Entonces los países también se miden porque vos importás y exportás. Entonces esa jurisdicción también es internacional y hay que calificarle un riesgo. Pero también tus productos, dependiendo de los productos que se usen como producto terminado y como materia prima. Si utilizas de pronto elementos, sustancias restringidas, si hay productos que sirvan para hacer base de coca. ¿Quién creyera? En estos días estábamos revisando los productos en una organización y me dijeron, bueno, aquí nada que ver con lavado y terrorismo porque yo vendo hornos microondas. Y le dije, sí, pero es que la coca se produce en hornos microondas. Los productos que vos comercializas pueden usarse para eso y a través de tu producto hay una exposición entonces al lavado, ¿cierto? Entonces uno a veces dice, nada que ver conmigo y con mi negocio, pero resulta que sí tiene que ver. Los canales de distribución, ¿cómo llega la materia prima aquí? ¿Cómo llegan las partes de las bicicletas? ¿Y cómo sale el producto? ¿Sale el cliente aquí montado en la bicicleta? No. Entran y salen en... ¿Quién? Bueno, yo no oí. Necesito que llegue hasta aquí esa, para yo también reírme. Ah, bueno, muy bien. Ah, puede pasar, puede pasar. Ese también es un riesgo, ¿cierto? Por lo general, ese canal de distribución es un contenedor. Aquí entra el contenedor lleno y sale lleno, ¿cierto? Entonces me pueden utilizar, y ya lo mencioné, ese contenedor para entrar o para salir. Ahí puede venir un paquetico con un ilícito que recoge alguno, disimuladamente venía entre toda la caja que cargaba el contenedor. Pero también entonces están las llamadas contrapartes y ahí es donde entramos nosotros las personas. Los accionistas de la compañía pueden generar riesgo de lavado de activos y financiación, nosotros los empleados, con o sin darnos cuenta. Los clientes, los proveedores, es la gente, porque al final aquí hay un código de ética y unos valores, y eso quedó muy peaceful, muy bien redactado, pero ¿quién lo hace que sea real?
Nosotros somos los que lo vivimos. Entonces, el lavado de activos en la organización se genera por la zona donde está la operación, el tipo de producto que se está manejando, a través de cómo llega o sale ese producto y las personas que tienen una relación de negocios con la organización. Por eso, uno de los papeles importantes de la empresa en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo es conocer al tercero con el que yo tengo negocios, conocer a mi proveedor, conocer a mi cliente, conocer a mi empleado, saber quién va a ser de pronto un nuevo accionista, además de los que ya tenemos, si es del caso. Para conocer ese tercero, así como en el banco le piden su número de cédula, aquí hay unos requisitos y unos requerimientos que hay que llenar, además de las pruebas y todo lo que existe en el procedimiento de selección de personal, por ejemplo. Hay que recoger una información, hay que monitorear unas señales de alerta que vamos a mirar qué son y hay que analizar las operaciones del día a día. Hay que tener claro qué me vende el proveedor, con qué frecuencia, cómo es entonces el movimiento que él tiene al interior de su organización, mi cliente, qué me compra, con qué frecuencia, cómo me paga, dónde me paga. Es que si yo soy empleada de esta organización y llevo años aquí trabajando y tengo un twinguito viejo, soy separada, tengo 2 hijos y de pronto entro aquí estrenándome un Audi. Eso es lo normal en el comportamiento de Regina. ¿Ese es un delito? No, ¿cierto? Pero eso es muy raro, ¿cierto? Porque usted qué es lo primero que dice, ¿qué hay? Podría pasar, pero la pregunta es, ¿y esta qué? ¿De dónde sacó ese carro? ¿Sí o no? Gracias. Podría. Ella dice, consiguió novio con plata y generoso, porque puede que uno se consiga el noviecito con plata, pero de ahí a que sea generoso, eso es conocer a Regina, saber dónde vive, qué hace, quién es tu familia. Todos esos datos son importantes para la organización. Es lo que se llama una debida diligencia y por eso tenemos varias obligaciones al respecto, ese conocimiento hasta dónde va. Hay que tener un formato de identificación con todos esos datos. Si es persona natural como nosotros o si es una empresa, su número de cédula, el número del NID, la dirección, quién es tu familia, quién sos vos. Todo eso debe estar ahí. Aquí quien recibe la información del tercero la tiene que verificar. Tiene que constar si realmente Regina dijo que es abogada, ahí está el diploma. Pero no basta con que está la fotocopia del diploma, hay que confirmar que realmente ese diploma sí me pertenece, porque ese diploma podría ser falso. Entonces, muchas personas entregan documentos, soporte que muestran quién es, pero son falsos. Pues sepan, señores y señoras, que esos documentos tienen que ser confirmados. Además, entonces, hay que dejar constancia de quién la confirmó. Hay que hacer, en algunos casos y en algunas situaciones con proveedores o con clientes, la declaración de origen y destinación de fondos. Usted como cliente que me va a comprar, ¿de dónde sacó los recursos? Y usted como proveedor que le voy a pagar, ¿qué va a hacer con esa plata? La una puede lavar activos y con la otra se puede financiar el terrorismo. Este es uno de los controles más simpáticos que tiene la gestión de riesgos, por lo que ya les mencioné, porque absolutamente nadie va a contestar que va a financiar un grupo al margen de la ley con esa plata que le voy a pagar. Y nadie además va a decir que eso es lo que le tocó de un secuestro o de una extorsión o de un contrabando, pero es un control que hay que hacer. ¿Para qué le sirve a la organización que Regina, que es una proveedora firme, que con lo que me pagan yo no voy a financiar el terrorismo? Para mostrar diligencia y responsabilidad, para mostrar que sí consultó, que está al tanto de su obligación, que está preocupado con eso, porque usted no va a salir como organización detrás de mí a ver yo qué hago con la plata.
La plata también entra a mi sistema financiero y usted ya perdió el rastro. Pero cuando usted me consigna en mi cuenta, porque no me la entrega en efectivo, sino que me la consigna en mi cuenta, eso le da una cierta garantía de que si yo estoy en el sistema financiero es porque yo no estoy vinculada a operaciones de lavado y terrorismo. Si lo estuviera, el sistema financiero me cierra la cuenta y me cierra las puertas. Cuando usted está en alguna de esas listas, no tiene cuenta en Bancolombia. Entonces, una de las cosas es que si tenemos esa cuenta, ya nos buscaron los bancos. Si usted tiene un crédito, lo buscaron en las listas que existen para mirar si le pueden o no hacer ese préstamo. También entonces hay otros requisitos exigentes con la selección de personal. Y entonces, dependiendo de esos requisitos, a usted además de que le soliciten los documentos como la fotocopia de la cédula, ¿cierto? Le piden una firma, le cogen una huella, le toman una foto. Hay empresas inclusive que hacen las pruebas de, ¿cómo se llaman? El polígrafo, ¿cierto? Para hacerle unas ciertas preguntas por el cargo que vaya a ocupar. No en todas las, aquí hacen polígrafo, llamadas, pero no polígrafo, para ningún cargo. Hay empresas que hacen la prueba de polígrafo, ¿cierto? Y entonces te preguntan ciertas cosas que son importantes para la organización. Tenemos que tener tu historia laboral actualizada, por eso no basta con que trajiste una información el día que llegaste, sino que con cierta frecuencia, casi siempre cada año, hay que actualizar. Es la obligación del empleado, del proveedor y del cliente actualizar la información. Si usted se cambia de casa, por favor cuéntele a la organización que se pasó de casa. Eso es gestión de riesgos y con eso contribuimos nosotros a que la organización haga el cumplimiento de sus normas y con ella contribuimos a generar credibilidad y reputación, quien creyera, pero son cositas y aportes pequeñitos que realmente sirven. Visitas domiciliarias a cargos críticos, entonces las empresas tienen que ir a visitarnos, identificar a los conductores, acompañantes y a los vehículos es súper importante. Casi nunca las empresas transportadoras son dueñas del transporte, lo tienen que contratar con otro. Muchas de las compañías sí, pero es el mínimo, sobre todo en este país. Entonces, si nosotros tenemos ese contrato de transporte con X, X a veces no es el dueño de esos carros, de esos contenedores. Entonces, es importante nosotros también saber y quiénes son estos que están aquí. Esos son los que entran y salen con nuestro nombre. Un control a documentos, hay que hacerle la trazabilidad a la carga. ¿Quién sabe quiénes son PEPs? Personas expuestas política o públicamente. ¿Los han oído mencionar? Son súper importantes. Ustedes ahora dijeron en términos generales, los políticos, porque ahí se generan delitos que dan riqueza. Los delitos de corrupción, sobre todo, son con estos personajes. Son personas entonces que manejan recursos públicos, como el alcalde de Medellín, como el tesorero de Medellín. El ser empleado público, cuando usted trabaja en una organización del Estado, no lo convierte en PEP. Hay un decreto que trae la lista de quiénes son, por su renombre, porque lo reconocen, porque además entonces salen las noticias y uno sabe quién es. Además de manejar recursos públicos, tiene una función importante. Esto también hay que preguntarlo cuando vamos a entablar relación. Si usted es un empleado, si usted es un proveedor, si es un cliente, la organización tiene que saber, usted será un PEP, porque no es que sea un delito o que usted sea peligroso o que usted entra a una lista distinta, que lo sacan de la fila por ser colombiano. No, es porque entonces tiene un rigor de exigencia en los procedimientos. Además, la condición de PEP se hace extensible a su compañero o compañera permanente, a su cónyuge y a sus parientes hasta cierto grado.
Entonces, esta es una pregunta que hay que hacer personalmente para que entienda. Yo no lo puedo dejar suelto a preguntarle, ¿usted es un PEPS? Porque si usted no sabe, usted por dentro pensará, no, yo no tomo de eso, yo no consumí, no, yo, ¿qué será eso? ¿Cierto? Y uno pues en una entrevista de selección y le salen con ese tema y dirá, si pregunto no entro. No. Claramente hay que decirle, un PEPS es una, ¿y es usted? No, yo no. Ah, pero mi esposa es concejal de Envigado. Ah, usted entra a ser catalogado porque es su compañera la concejal. Y eso además dice, no, pero eso hace tiempo, eso fue el año pasado. Pues usted sigue siendo PEPS durante 2 años. ¿Qué pasa aquí? Que si normalmente es un director de recursos humanos quien aprueba el ingreso, un director comercial quien aprueba el cliente o un director en compras quien aprueba el proveedor, se necesita que eso suba un poquito más arriba y lo apruebe un nivel superior. Las empresas tienen que divulgar que tenemos estas políticas para que la gente entienda y para que usted contribuya. Van a ver más adelante el papel tan importante que tienen ustedes, porque por el momento usted está ahí sentado pensando, nada que ver yo con este tema. Y ustedes son los dueños del control y de la buena gestión que se hace en esta organización, porque ustedes son los que están aquí en el día a día. Entonces van a ver esa contribución de ustedes tan importante. Por eso estamos aquí, no solamente conociendo de qué se trata el tema, sino cuál es nuestro aporte en este sentido y cómo apoyamos a la organización en este cumplimiento de requisitos. Hay que presentar unos informes que se van de unos reportes a una organización que se llama la UIAF. La UIAF es una entidad del gobierno donde llega todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero además de los reportes externos que se presentan a Superintendencia, a la DIAN y a la UIAF, nosotros tenemos también unos reportes internos periódicos que se llevan a junta directiva, donde vamos contando lo que hacemos en el día a día, cómo lo hacemos y cómo contribuimos con nuestra gestión a que esto realmente se cumpla. Pero aquí viene el papel más importante, que es el de todos ustedes, el de los empleados. Y es que deben estar atentos a lo que les llame la atención para reportárselo al oficial de cumplimiento. ¿Quién sabe qué es un oficial de cumplimiento en lavado de activos y financiación del terrorismo? ¿Quién sabe quién es el oficial de cumplimiento de aquí de esta empresa? ¿Quién tiene que velar porque se tomen las medidas de prevención y control en lavado de activos? ¿Alguno sabe? Sin susto. Piensen en voz alta. ¿Quién sabe? Bueno, por allí hubo uno que salvó la patria y dijo, ¿quién es el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento es el que diseña y monta las medidas de gestión de riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo en la compañía. Y parte de la gestión que tiene que hacer se alimenta con la información de todos en la empresa. ¿Qué le debe contar el empleado al oficial de cumplimiento? Cuando tenga conocimiento de operaciones intentadas, inusuales o sospechosas. ¿Cuándo? Cuando tenga ese conocimiento, en el momento en que sepa que ahí está, así sea a través de un correo electrónico o a través de una llamada o que converse directamente. ¿Ah? Vea que todos saben quién es el oficial de cumplimiento, no lo hagan quedar mal pues. Vean, aquí está. Entonces vamos a repasar que es una operación, recuerden, una operación intentada, una operación inusual y una operación sospechosa. Una operación es intentada, muy fácil, cuando su nombre lo indica, cuando se intenta hacer y al final no se hace. Y las acciones intentadas no se hacen por dos razones. Una, porque el otro dice, no, mejor no, ahí hay una cámara. ¿Cierto?
y usted lo que iba a hacer ya no lo hace porque lo están pillando en la cámara. Sus controles impiden que la persona haga lo que iba a hacer. Y como es de fácil manejarnos bien cuando nos están mirando, ¿cierto? Lo teso es manejarse bien cuando no hay nadie. Cuando usted lo hace, porque eso forma parte de sus hábitos, el comportamiento correcto. Pero no todo el mundo tiene ese hábito y de pronto usted ve que alguien intentó y no. Ese alguien es interno o ese alguien es de afuera o usted simplemente se dio cuenta de la información. Puede ser entonces también una operación inusual. ¿Como cuál? Como la que se sale de lo que es usual. Ahora les di un ejemplo conmigo. Regina lleva aquí 20 años trabajando, tiene un Twingo viejito, es separada, tiene 2 hijos. Eso es lo usual en su quehacer, en lo que es ella, ¿cierto? Y tiene deudas y tiene presta, pues, y un día entra estrenándose el Audi. Eso es inusual. No es un delito. No quiere decir que yo sea una narcotraficante, ni que el novio sea un narcotraficante. Pero es inusual en el día a día de Regina. ¿Estamos? Pero como Regina puede tener una razón que justifique el carro, ¿cuál es? Préstamo. El novio, es la que más me gusta. El baloto, esa me gusta más, la del baloto sin novio. Baloto, una tía que se murió, lleva 20 años ahorrando. Ya los hijos están grandes y le regalan. Muchos motivos, ¿cierto? Pero resulta que si Regina no tiene una justificación razonable de por qué tiene ese Audi y pasa de inusual a sospechosa. Usted no tiene que hacer esa calificación para decir esta vaina será intentada, será inusual, será sospechosa. Cuando usted dude de ese comportamiento, puede que Regina no traiga el carro aquí, pero usted se la encontró en la calle y dice, cuéntele a John. Eso no es lo normal. Ya él verá qué hace con esa gestión de riesgos y esas tareas para revisar. Entonces usted tiene un proveedor que un día viene y le dice, ay, haceme el favor y no me consignes aquí en la cuenta normal que tengo en Bancolombia. Yo abrí una cuentecita para hacer unos ahorritos en Panamá. Entonces me puedes consignar en esa cuenta en Panamá. Claro que sí, hombre, eso se puede hacer, pero eso no es lo usual en ese proveedor. Te cambió lo normal que viene haciendo. Vos no le decís, espera, quédate aquí, que eso no es lo usual en vos, eso está muy raro. No, usted simplemente toma nota y va y le cuenta a John el cambio y lo que considera que es inusual. ¿Usted por qué no dice nada al tercero que tiene el comportamiento intentado, inusual o sospechoso? Yo voy a entrar aquí pues como empleada y me van a decir, no, espérate a ver, vos qué miedo trabajar con vos, estás en la lista Clinton, o te busca la DEA, o la Interpol. A uno no le dicen eso, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿por qué? Por seguridad, porque de quién estamos hablando, no se nos olvide. Estamos hablando de delitos, ¿cierto? El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos, y por lo tanto los que los cometen son delincuentes. Y estos delincuentes son delincuentes, no sé ustedes, pero yo les tengo mucho respeto y miedo. Narcotraficantes, extorsionistas, contrabandistas, eso suena muy miedoso. Entonces, imagínate vos con un cliente o con un proveedor al que le decís alguna información de estas, acordate con quién estás hablando. Entonces, esa es una información confidencial. Pero ustedes son los dueños del negocio y ustedes son los que saben, porque John está aquí sentado en su escritorio, no está hablando con proveedores, no está trabajando con clientes, no está recibiendo los contenedores, no los está despachando, no está en la calle, no es el que está haciendo la selección de personal, no conoce los accionistas. Entonces, en la medida en que usted tiene trato y relación con esas fuentes de lo que es extraño en el comportamiento, es donde usted
Aunque no sepa de esto y aunque no se acuerde del término, acuérdese de mí, por favor. Y diga, esto fue lo que dijo Regina. Es que a uno se le prende ese switch. Yo no sé si no les ha pasado de pronto uno va a una finca o conoce una casa o un apartamento y uno desde que entra ve por allá una imagen en la puerta y una esfinge y uno dice, y piensa por dentro, esta casa parece la casa de un, ¿cómo les decíamos nosotros aquí en Medellín? Mm, traqueto, ese narcotraficante es de ahora, muy elegante, pero en la época mía uno decía, esta es la finca de un traqueto, uff, huele a traqueto. O uno los mira, no sé si les ha pasado, uno, porque John los tiene que buscar en unas listas, pero a veces ellos no están en listas. Estamos llenos de estos delincuentes y no están en las listas, pero uno voltea y lo mira y tiene una pinta de traqueto. Qué pesar, ¿cierto? A veces se les nota, ellos están pagando asesorías para que no se les note, pero es que usted cuando tiene ese cambio y tiene esa plata, usted se la quiere gastar o no, con lo que pensó tener toda la vida, y entonces se le va notando. Y qué pena, perdón porque yo soy mujer, con todo respeto. A veces uno mira al personaje y no se le nota, pero mira a la señora que lo acompaña. ¿Ah? Y a esa sí se le nota, ¿cierto? Por algún lado se le nota. Pero puede que ese tercero no esté en una lista. El dueño de la tienda más grande que hay en Belén Rincón, que es el jefe de la banda más temida de un grupo al margen de la ley en Medellín, no está en ninguna lista. Y usted lo mire y no tiene pinta. Uno no es capaz de decir, ay, este es el jefe de una banda delictiva en Medellín. No, no se le nota. Pero todo el mundo sabe quién es ese man y qué es lo que hace. Entonces mire que hay distintas fuentes de información, ¿cierto? Puede que no esté, no lo está buscando la Interpol, ni siquiera tiene antecedentes en la fiscalía. Usted cuando lo mira o a su señora no ve nada. Pero usted sí se puede parar y en esa tienda, en ese barrio estrato 2, hay 3 prados, el de él, el de la señora y el del hijo. Ah, eso no es normal. 3 carros prados, ¿cierto? O 3 Audis, o 3 Escape. Y ahí es donde uno dice, pero le va bien a este man en esta tienda. ¿No será que el negocio es otro? Usted ha entrado aquí a almacenes. ¿Han visto almacenes en centros comerciales? ¿Cuánto cuesta el local de una administración en un centro comercial en Medellín? Plata. ¿Y ustedes han visto negocios que con que vendan uno de esos electrodomésticos o un televisor pagan los gastos del mes? Pero también hemos visto unos negocios donde venden bambas para el pelo, hebillitas, diademas, en un local que la administración cuesta 7 millones de pesos y usted vende bambas para el pelo y hay 3 sardinas ahí trabajando, que mínimo hay que pagarles el salario mínimo, no. Y las bambas son 3 en 1000. ¿Cuántas bambas tendrán que vender en ese almacén para medio sostenerse? Y los hemos visto, negocios están pululando en nuestro municipio, ¿cierto? Todo a 2000 pesos. Esos agaches de que todo a 1000, todo a 5000, lo que usted coja 5000. Las tiendas del peluquero, es que se están volviendo un tema de lavado. Aquí hay alguno de Urrao. ¿Conocen Urrao? Ninguno es de Urrao. Bueno, yo soy de Urrao, entonces por eso traigo a Urrao en el ejemplo. Hay peluquerías, panaderías, tiendas del peluquero y todo a 1000, 2 por cuadra. Uno dice, no puede haber gente para tanto negocio. Y la panadería desocupada.
No venden un pan, pero ni a palo. Y esos negocios ahí sobreviviendo. Y hay veces en que hay 3 y 4 personas detrás del mostrador. 4 por 8, 32. Ya van en 3 millones de pesos mensuales en gastos y no ha pagado los servicios y tal vez el local vendiendo panes y nadie entra a comprar ni un pan. El negocio es otro. ¿Cuál es la invitación personal nuestra como contribución? Yo sé que es muy difícil, a usted que es un papá de familia, porque hay negocios que dicen, pague 2 y lleve 3. ¿Quién como que pague 2 y lleve 3? ¿Usted cree que ese almacén le va a regalar uno? Pues ¿cómo se le ocurre? Si no le están vendiendo una colección de hace 10 años vieja y pasada de moda o un segundazo, es porque el negocio es otro. Y cuando usted entra e invierte en ese tipo de negocios, contribuye a que ellos sean más exitosos y más ricos. Y parte de esa riqueza la invierten en su negocio, que es el secuestro. Y el día de mañana te secuestran un hijo. Vos que nada tenías que ver en ese tema. Entonces uno en el día a día como persona común y corriente también puede hacer gestión y contribuir a este tema. Hay señales de alerta porque a uno le ayudan. Entonces, cuando estamos recogiendo la información para gestionar este riesgo, no actualiza la información básica, no diligencian los formularios con letra legible, no ponen datos que se puedan confirmar. Entonces yo en las referencias pongo Álvaro Uribe. Bueno, vea, ¿cierto? Tiene Álvaro Uribe de referencia, llámelo pues. Y usted lo llama, que le conteste para que hable bien de Regina. Eso y nada. Registra la misma dirección o teléfono de otras personas con las que no tiene relación. Comparte, están en distintas empresas. Un proveedor es gerente de una empresa y es miembro de junta directiva de otra y trabaja en otra compañía. Tienen escaso conocimiento del negocio, ¿cierto? Porque ese no es un negocio, el negocio es otro. ¿Estamos? Porque hay intentos de soborno. Aquí ustedes pueden ser objetos de soborno en el manejo de carga y descargue para vincular entonces a esos transportadores. Puede haber inclusive amenazas si no vinculan a clientes nuevos en esa empresa transportadora. Puede haber proveedores que ofrecen descuentos inusuales o fuera de los precios en el mercado, entonces eso tan barato no es tan bueno. De eso no dan tanto. Dude de los negocios fáciles. Transportadores de carga que buscan permanecer mucho tiempo en un sitio y no tienen una justificación de por qué están ahí, porque se vararon, porque tienen una falla, por alguna circunstancia que les impide continuar. Esas son cosas inusuales que hay. Cuando usted va para su casa de aquí y se encuentra de pronto un carro donde no debiera estar y usted piensa, tan raro este carro que está haciendo aquí. Esa es la invitación a cuando a usted se le prende ese switchecito interior de qué tan raro eso que está haciendo aquí, es importante. David, allí donde se supone que me están mirando hay otra información que me está tapando, por si de pronto nos bloqueamos. Ah, sí, ok. También aquí hay que segmentar esos factores de riesgo. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay 4 factores que generan riesgo? ¿Quiénes? Ok, aquí. Buenos días. Ahora Regina nos está hablando del reporte que debemos hacer de las señales de alerta o operaciones sospechosas que cada uno de nosotros veamos en nuestra operación. Y ella decía que debemos de reportarlo al oficial de cumplimiento. Eso es lo que dice la norma como tal, ¿sí? Y yo soy el oficial de cumplimiento de H Bicicleta frente a todo este tema. Pero nosotros tenemos un comité de riesgo, ¿sí? Y este comité de riesgo está creado con el oficial de cumplimiento y hay otras personas que hacen parte de este comité de riesgo. Todas estas actividades se pueden reportar a los miembros del comité de riesgo también. ¿Quiénes hacen parte del comité de riesgo? Está la líder OEA, que es Nancy, está el director financiero, que es don Juan David, está el director financiero, que es Juan Carlos, está don Robinson y está Felipe. Entonces es el comité de riesgo. Cualquier
cualquier actividad que veamos sospechosa puede ser comunicada a cualquier miembro del comité de riesgo. Ok, gracias. Eso es muy importante. Entonces es bueno que con periodicidad pues esté recordando a la gente y se le cuente quiénes son esos miembros, ¿cierto? De pronto, para que la gente lo tenga presente. Aquí no, alguien escribió pues por el chat y nos está preguntando. Nos pregunta que cada cuánto se deben revisar los clientes, ya que también ellos se pueden contaminar en todo este tema de financiación. Claro, entonces dijimos y les estaba preguntando quiénes son esos factores de riesgo, ¿cierto? Los productos, la jurisdicción, los canales de distribución y las personas con las que tenemos negocios, como por ejemplo los clientes. Entonces, hay varios momentos en los que uno tiene en cuenta saber quién es ese cliente. Primero, cuando se vincula, cuando entra el empleado, cuando entra el proveedor, cuando entra un cliente nuevo. En el momento de la vinculación, yo hago todo ese análisis de quién es y tengo la certeza de que esta es Regina, es abogada, vive en tal parte, hace tal cosa. Estos son sus datos. Estoy tranquila porque sé quién es Regina. ¿En qué momento se vuelve a hacer? Mínimo una vez al año. Se actualiza esa información y se le pide una actualización a todos los terceros, ¿cierto? Pero además entonces esa pregunta llega justo con este tema y es que uno agrupa las jurisdicciones, agrupa los productos, agrupa los canales de distribución, agrupa los empleados, los clientes, los proveedores, bajo un término ya muy sofisticado que se llama segmentación. Uno simplemente los agrupa por su perfil de riesgo. Entonces resulta que Regina es PEP. Esto significa que es una persona expuesta políticamente, ¿cierto? Fue la alcaldesa de Medellín hasta el año pasado. Eso hace que el perfil de riesgo de Regina sea más alto a que si simplemente es Regina la abogada. Como es PEP, su perfil de riesgo es más alto. Además, entonces, Regina no es lo mismo estar en un municipio que en otro, ¿cierto? La operación de Regina o Regina vende o Regina compra o Regina vive en Buriticá. Buriticá es un municipio que tiene minería ilegal, que se puede prestar al lavado de activos. Entonces vamos calificando la jurisdicción de Regina más alta. Y así, al final, dependiendo del producto que vende Regina o compra, de quién sea y de qué jurisdicción sea y los canales de distribución que utiliza, le da un perfil de riesgo para que usted después pueda decir, dándole respuesta a lo que nos preguntaba la persona a través del chat con David, usted cada cuánto monitorea a ese cliente. Si Regina sale en el perfil de clientes bajo, pues lo monitorea cada año. Pero si es medio, puede decidir el comité de riesgos junto con John, nuestro oficial de cumplimiento, que lo vamos a monitorear cada 6 meses o inclusive cada 3 meses, dependiendo del rigor de lo que estamos hablando. Sin que, David no creo que no lo mencionó, él decía, ponémelo ahí, gracias, sin que uno sea paranoico. En el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo tienen que tener en cuenta un concepto importante. Esto nos tiene que dejar vivir tranquilos. Hay dos personas que nos enloquecen, los extremos. Hay uno que dice que nada es riesgoso, nada es inusual, nada es sospechoso, hágale pelado, que ahí no pasó nada. Este es muy tranquilo. Pero hay otro que es muy empeliculado y muy paranoico y dice a todo, pare que eso es muy sospechoso. El uno no deja trabajar y el otro nos mete en problemas. Entonces a esto hay que ponerle también sentido común, ¿cierto? Normal en el día a día como lo vienen haciendo. También hay que identificar los riesgos. Hoy va a llover, pues haga alguna cosa. Si usted vio que va a llover y no sacó ni siquiera la sombrilla, se va a mojar. Sacar esa sombrilla, saber qué se pone, cómo va, cómo se traslada es gestión de riesgos. Lo mismo la organización. Si usted sabe que puede tener el riesgo de tener negocios con personas vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, tome medidas.
confirme los antecedentes, búsquenlo en las listas, sepa realmente quién es, haga un proceso de debida diligencia para que usted esté tranquilo frente a quién es el tercero y con quién está teniendo una relación de negocios. ¿Qué le pasa a la organización se incumple? Estas a grandes rasgos son algunas de las cosas que hacemos aquí. Se hacen más todavía. Pero ¿qué le pasa a la organización se incumple? ¿Ustedes qué creen que puede pasar? Sanciones, ¿cierto? ¿Sanciones de qué tipo? Platica. ¿Qué más? Que cierren, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que todos participen y contribuyan. Vuelvo y repito, usted ahí sentado dirán, qué chicharrón, yo no tengo nada que ver con eso. No, usted sí tiene que ver. Por favor, contribuya, no solo a la reputación, sino a que aquí se hagan las cosas bien y cumplamos, porque pueden cerrar. Y si cierran, ¿qué pasa con nosotros? Shaolin Pingüín, ¿cierto? Entonces hay sanciones administrativas para la empresa o sus administradores en platica. Empiezan con 165 millones de pesos, pero pueden ser muchos más. Pero la sanción más dura que le puede caer a la organización es la del riesgo de reputación, que salgamos en todas las noticias. ¿Qué tal pues uno en la W todo un día diciendo que en esta compañía se financia el terrorismo? O que aquí lavamos activos, o que sus empleados utilizan esta operación para lavar activos. Tenemos ejemplos que han hecho mucho daño en la calle. ¿A quiénes, qué empresas conocidas ustedes han visto vinculadas con estos temas de estos delitos? Que se acuerden. Unas droguerías, ¿cierto? Drogas la rebaja. Bueno, ¿qué más? Más cerquita en el tiempo. Recuerda, Avianca, salió una noticia, los empleados de Avianca lavando activos, utilizando que no le revisan con el rigor el equipaje. Casi se quiebra Avianca. La gente empezó a no y a temer además que les encargaran su equipaje, qué susto, ¿cierto? Hay países donde a uno le dicen, si usted en este momento va a México, no suelte la maleta, no mande la maleta ya aforada, téngala usted aquí. No va a poder traer nada, sí, pero se las están cargando. Entonces, gestión de riesgos, uno con su maletica aquí al hombro, ¿cierto? La Riviera, ¿la conocen? Las lociones, vinculados a un tema de lavado de activos. ¿Qué pasa hoy en día en los almacenes de la Riviera? A muchos los sacaron de donde estaba. En el aeropuerto El Dorado en Bogotá les pidieron el local. Otros subsisten, pero ¿usted cómo paga en la Riviera? En efectivo. ¿Por qué de uno está recibiendo la tarjeta en este momento? Porque estaban diciendo que el pago en efectivo era porque tenían vínculos allí y se les estaba afectando la reputación. Me dijeron, eso no es cierto. La razón del efectivo es otra. Pero entonces venga, yo recibo las tarjetas para que vea que yo no estoy metido en estas operaciones y que mis precios bajos no son por eso. Hace poquito, Efecti. Eso afecta la reputación. Entonces, por eso es su contribución a esta gestión y su apoyo a la organización, a la alta dirección, al comité que tenemos de riesgos. En la consulta que se hace de listas restrictivas vinculadas al lavado de activos hay un empleado, es un directivo de esta compañía, lleva 20 años aquí trabajando, es muy buen empleado y tiene una historia laboral intachable. ¿Qué tiene que hacer el que maneja empleados, recursos humanos? ¿Qué hace con el empleado? Regina trabaja aquí y sale en una lista de las que se buscan. ¿Qué hacemos con esa búsqueda? Todo el mundo comenta la clase de negocios a las que se dedica un accionista de la compañía. Muchos aseguran que hace lavado de activos. Usted inclusive ha estado en su casa, usted ve que todo es muy normal, no se le nota nada. ¿Qué hace con esa información? Su mejor cliente es el grupo de un jefe, es el jefe de un grupo al margen de la ley.
En el país donde vive todos lo saben y le tienen miedo y sin embargo él siempre es gentil y atento, le paga de contado y cada vez incrementa sus pedidos. Es su mejor negocio. Un periódico anuncia entre sus titulares la orden de captura de un proveedor de su compañía por vínculos con el narcotráfico y es su proveedor. Esas son las medidas y los análisis que se tienen que hacer en gestión de riesgos. Lo primero es que usted no le va a decir al tercero que está en una lista y que lo tiene enredado en estas operaciones, porque acuérdese quién es. Confidencial, ¿cierto? Usted se pone a hablar de que está en una lista y usted sale en otra. ¿En cuál? No sé si las han visto, en la de obituario. Se invita a las exequias el domingo en la iglesia de Santa María a las 11 de la mañana. Hombre, es que no se les olvide que estamos hablando de unos gallos finos, ¿cierto? De unos personajes muy tesos, donde usted le va a dañar un negocio que genera su riqueza. Entonces usted, Cayetano Tano. Pero no se le olvide, y lo quiero invitar a que piense que usted también tiene que curarse en salud a título personal. Esto nos puede pasar a todos nosotros. ¿A quién le compró la moto? ¿A quién le vendió el carro? Te vas de vacaciones y alquilaste un apartamento en Cartagena, una cabaña en Coveñas, alquilaste el cuarto útil de tu edificio. ¿A quién? Mire lo que le pasó a esta señora. María Pérez vive en un edificio en Laureles, en Medellín. Le recomiendo a un portero que le alquile el cuarto útil a Juan Arango, un vecino del edificio. Usted lo ve todos los días en el ascensor. Y 10 meses después, al regresar del trabajo, usted encuentra a la Diana en la fiscalía en el edificio y le dicen que el cuarto útil suyo está lleno de contrabando. Uno ahí mismo dice, no, un momentico que yo lo tengo alquilado, llame al portero. Hombre, el portero ya no trabaja en el edificio, usted no se había dado cuenta. Entonces usted dice, no, llamemos a Juan Arango y lo llame, no le contesta. ¿De quién es el contrabando? Suyo, está en su cuarto útil. ¿Usted cómo demuestra que esa vaina no es suya? Que esa droga, que esas armas, que ese contrabando no es suyo, que ese carro, porque alquila también el parqueadero. Usted tiene su apartamento con parqueadero y no tiene carro, lo alquiló. Y ese carro está lleno de armas, lleno de droga. ¿De quién es el carro? Suyo. O compra un apartamento. Le prestaron, ahorró, se ganó el baloto, compró un apartamento, ya lleva unos años viviendo y un día sale de aquí para su casa, llega allá y le dice la fiscalía, qué pena, extinción de dominio, ¿saben qué es eso? Que ese bien, ese carro, ese apartamento se compró y está vinculado a operaciones de lavado de activos y entra el gobierno y se lo quita. Por Las Palmas hay una unidad que se llama Meritage, que está en extinción de dominio, paran la construcción y todos los que compraron casa se quedaron sin casa. A usted se la quita el gobierno y usted debe la plata, porque usted no puede ir al otro día a decirle a Bancolombia, extinción de dominio, me quitaron la casa, no debo nada, debe la plata. Tiene o que desocupar el apartamento, porque esa extinción de dominio se lo va a quitar el gobierno y uno dice, pero si yo lo compré y hice estudio de título, sí. Pero en este caso resulta que el que le vendió a usted el apartamento se lo había comprado hace años a un tipo que acaban de detener porque está vinculado con un grupo de extorsionistas. Y los orígenes de ese apartamento están vinculados al lavado de activos y financiación del terrorismo. Por lo tanto, puede entrar a extinción de dominio y se lo quitan. Y si usted se quiere quedar viviendo ahí, de pronto sí, tiene que pagar arriendo. ¿Qué tal esa? Eso le puede pasar a uno. Entonces, todos no somos ajenos a este tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿cierto? El vecino que te dice, teneme, guardame y llévame. ¿Quién ha salido del país y ha ido, por ejemplo, a Miami? ¿Qué lleva en la maleta un país a Miami? Hay unos que llevan hasta tamales, hay unos muy conchudos. Coffee Delight, chitos, lecheras, panelitas Copelia, café, arepas, ¿cierto? Pero no es sino que uno chicanee contando que va para Miami para que le pidan mandar, ay, llévale, ve, yo que tengo una sobrina, yo, mi hijo, mi mamá, mi papá, lleva. Ese lleva, te puede enredar el caminado. Mucho cuidado, es mejor ponerse colorado un ratico con los amigos
que pálido y chuparse un susto con las autoridades que le puede durar toda la vida. La corrupción y el soborno es un delito que genera riqueza. ¿Qué es el soborno? Cuando se da o se ofrece, pero también cuando se recibe un beneficio a cambio de algo que es ilegal y que debemos hacer para que otro entonces pueda salir adelante. Cuando a usted le pagan para que coma callado. A las organizaciones le caen también obligaciones para tomar medidas al respecto. Hay una norma internacional que genera cultura de integridad, transparencia y cumplimiento al interior de las organizaciones. Y en este país, pese a toda la fama y a todos los datos de corrupción, tenemos una normatividad exigente. Tenemos inclusive estatuto anticorrupción para el sector público y tenemos unas leyes que previenen la corrupción con otros países y con funcionarios públicos de otros países. Lo normal es que esas normas exijan montar programas anticorrupción de ética y cumplimiento. Por eso entonces tenemos códigos de ética al interior de las organizaciones, por eso tenemos compromisos de todos, tenemos programas anticorrupción, tenemos comunicaciones y capacitaciones, tenemos una serie de controles, tenemos unos mecanismos para hacer denuncia al interior de la organización de corrupción y soborno. Preguntas. ¿Cómo nos fue? Uno prácticamente sin darse cuenta, uno financia el terrorismo casi que en todo lo que uno hace. Porque, por ejemplo, hablamos de la Riviera, hablamos de una cantidad de almacenes donde uno compra, porque pues normalmente uno lo ve muy normal y uno siempre va donde le venden más favorable, donde le venden más barato, sin darse cuenta que uno está financiando al terrorismo. No sabemos qué hacen ellos con la plata, ¿cierto? Pero mínimo sí estamos contribuyendo al lavado de activos. Ahí es donde uno dice, piénsesela, ¿cierto? Pague 2 y lleve 3. Lo que pasa es que mientras el Estado no tome medidas para que haya un costo razonable y una ganancia razonable, usted entra y paga 2 y lleva 3. Pero piénsela antes de entrar, ¿cierto? De pronto contribuirse al negocio. ¿Quién más quiere preguntar o hacer algún comentario? ¿Quedamos bien? Bueno, entonces muchas gracias. John, ¿tenés algún comentario? ¿Listo? Bueno, muchas gracias, muy atentos. Feliz día.